¿La atracción que sientes por esa mujer complicada, dramática, llena de problemas? No es mala suerte. No es coincidencia. Es tu inconsciente reconociendo un complejo complementario al tuyo y gritando, «La encontré». ¿Por todos los complejos autónomos? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando este fenómeno y necesito contarte algo que te hará cuestionar cada relación que has tenido en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre atraes el mismo tipo de mujer? Aquella que parece un huracán emocional, que convierte una cena romántica en sesión de terapia improvisada, que a las 3 de la mañana te manda mensajes existenciales sobre el sentido de la vida. Y lo peor, tú, que te consideras racional, centrado, el tipo resuelto, te conviertes en un imán para ese caos. Mientras que aquella mujer tranquila, estable, sin dramas, simplemente no despierta el mismo fuego en ti. ¿Te suena familiar? Pues bien, déjame explicarte qué está pasando aquí. Entre 1904 y 1913, desarrollé un concepto que llamé constelación psíquica. Y no tiene nada que ver con horóscopos ni esas tonterías. Es algo mucho más perturbador. Tu psique inconsciente está constantemente escaneando el ambiente en busca de otras psiques que carguen complejos que encajen perfectamente con los tuyos. Como dos piezas de rompecabezas torcidas que solo conectan entre sí. Y antes de que pienses que estoy exagerando o romantizando relaciones tóxicas, quédate conmigo hasta el final de este video. Porque voy a revelarte exactamente el mecanismo psicológico que hace que esto suceda, porque no puedes simplemente elegir mejor, y principalmente, cómo salir de este patrón sin necesidad de hacerte monje o hacer voto de celibato. Y si eres nuevo por aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana traigo análisis psicológicos que van mucho más allá del sentido común. Déjame explicarte qué diablos es esta tal constelación psíquica de una forma que tenga sentido para tu vida. Imagina que cada persona lleva dentro de sí varios complejos inconscientes. Los complejos son como programas autónomos corriendo en segundo plano en tu mente, creados a partir de experiencias emocionales intensas, generalmente de la infancia. Tienen vida propia, energía propia, y operan completamente fuera de tu control consciente. Ahora, aquí está la parte fascinante: cuando entras en contacto con otra persona, los complejos de ella y los tuyos comienzan a comunicarse en una frecuencia que tu consciencia ni siquiera percibe. Es como si hubiera un diálogo secreto ocurriendo en las profundidades. Y cuando un complejo tuyo encuentra un complejo complementario en la otra persona, sucede lo que llamo constelación. Los dos se activan mutuamente, creando un campo magnético psíquico entre ustedes. Vamos a tu caso específico, el hombre que se considera fuerte, estable, el pilar. Lo que generalmente no percibe es que desarrolló esa fuerza como compensación. Allá en el fondo, existe un complejo de vulnerabilidad no resuelta, una necesidad emocional que fue reprimida porque los hombres no lloran, el hombre tiene que aguantar, sé fuerte. Ese complejo queda dormido, pero nunca desaparece. Solo espera. Del otro lado, tenemos la mujer que llamas difícil. Ella desarrolló el patrón opuesto, expresa emocionalmente todo lo que siente, vive en el caos porque nunca tuvo o desarrolló estructura interna. Ella carga un complejo de necesidad de contención, de alguien que la organice por fuera, ya que por dentro es tempestad. ¿Y adivina qué? El complejo de ella es exactamente el espejo invertido del tuyo. Entonces cuando se encuentran, no es atracción a primera vista. Es reconocimiento a primera vista. El inconsciente de él detecta, esta mujer carga la emotividad que reprimí. El inconsciente de ella detecta, este hombre carga la estructura que nunca desarrollé. Y listo, constelación activada. Ustedes ni saben por qué, pero sienten esa química inexplicable, esa sensación de necesito a esta persona. No es amor. Es necesidad inconsciente de completar lo que está faltando. Déjame mostrarte cómo esta constelación psíquica funciona en la vida real, porque teoría sin práctica no sirve para nada. Imagina que yo, Carl Jung, te observo en el supermercado un sábado por la tarde. Estás ahí, tranquilo, comprando tus cosas, cuando de repente una mujer pasa por el pasillo de las pastas discutiendo por teléfono en alto volumen sobre cómo su exnovio es un irresponsable emocional. Está visiblemente irritada, lanzando productos al carrito con furia, gesticulando como si estuviera en una obra de teatro griego. ¿Y sabes qué pasa? Tu inconsciente se enciende como un faro. Mientras todos los demás hombres del supermercado desvían la mirada pensando, qué situación incómoda, tú sientes una curiosidad inexplicable. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está tan afectada? ¿Será que necesita ayuda? Mi querido, esto no es caballerosidad.
Es tu complejo de Salvador siendo constelado por el complejo de caos de ella. Tu inconsciente está gritando, encontré a la persona que me dará propósito. Mientras tanto, la mujer organizada, que está ahí al lado comparando etiquetas nutricionales con calma zen, pasa completamente desapercibida. ¿Por qué? Porque ella no activa nada en ti. No hay constelación. No hay chispa inconsciente. Es como intentar conectar dos enchufes del mismo tipo, simplemente no encaja. Ahora imagina que finalmente decides buscar terapia porque te diste cuenta de que tus relaciones siempre terminan en el mismo desastre. Entras a mi consultorio y comienzas, Dr. Jun, no entiendo. Soy un hombre responsable, tengo mi vida organizada, construí mi carrera, cuido mi salud, pero siempre termino trayendo mujeres que convierten mi vida en un episodio de telenovela. Y yo, con mi pipa, te observo y pregunto, cuéntame sobre tu madre. Pones los ojos en blanco pensando, ahí viene el psicólogo con ese cliché, pero insisto. Y ahí comienzas a hablar, mi madre siempre fue muy emotiva, cualquier cosa se volvía un drama, mi padre era lo opuesto, siempre calmado, siempre resolviendo sus problemas. Listo. Ahí está el origen de la constelación. Aprendiste desde niño que tu valor como hombre está en ser el estabilizador emocional de alguien. Tu complejo se formó en ese ambiente, necesito ser fuerte para compensar la fragilidad de una mujer. Y ahora, 30 años después, tu inconsciente sale por la vida buscando mujeres que reactiven ese patrón. No es porque te guste el drama. Es porque el drama es familiar. Es el idioma que tu inconsciente aprendió a hablar con fluidez. Vamos a un escenario que sé que conoces bien. Haces una cita para cenar con una mujer que acabas de conocer. Elegiste el restaurante con cuidado, hiciste reserva, llegaste a tiempo. Ella llega 20 minutos tarde, claramente estresada, se disculpa diciendo que tuvo un día pésimo en el trabajo, que su jefa es una narcisista insoportable, que está pensando en dejarlo todo y mudarse a Bali. Antes de siquiera mirar el menú, ya compartió 3 traumas de la infancia, 2 relaciones abusivas anteriores y la compleja relación que tiene con su padre. ¿Y tú? En vez de pensar, tal vez debería salir corriendo, sientes algo diferente. Sientes que finalmente encontraste a alguien real, alguien profundo, alguien que no tiene miedo de ser vulnerable. Mi amigo, déjame traducir lo que realmente está pasando aquí, tu complejo de Salvador está siendo alimentado como un perro hambriento recibiendo un bistec. Cada problema que ella expone es una oportunidad para que demuestres tu fuerza, tu capacidad de resolver, tu función de pilar. Y lo peor. Ella también está siendo alimentada. Su complejo de necesito a alguien que me entienda y me salve, encontró el objetivo perfecto. Ustedes dos salen de esa cena pensando que tuvieron una conexión especial. Y la tuvieron. Pero no es conexión amorosa. Es constelación neurótica. 2 complejos besándose mientras ustedes creen que son ustedes los que se están enamorando. Aquí está la prueba definitiva para saber si estás atrapado en esta constelación. Piensa conmigo, ¿recuerdas a aquella mujer equilibrada, que tiene su vida organizada, que no te llama a cada rato pidiendo consejos, que resuelve sus propios problemas, que tiene estabilidad emocional? Aquella que sería, objetivamente, una pareja mucho más saludable. Ahora respóndeme con honestidad, ¿sientes atracción por ella? ¿Sientes ese fuego, esa necesidad urgente de estar cerca? ¿O sientes una especie de aburrimiento respetuoso? Exactamente. Porque ella no constela nada en ti. Tu complejo queda ahí, dormido, sin ser activado. Es como si tu inconsciente dijera, esta aquí no me necesita, entonces no tengo función, entonces esto no es interesante. Y ahí inventas excusas conscientes, no hubo química, es linda pero no sentí chispa, parece más una amiga. Mentira. La verdad es que tu inconsciente solo reconoce como amor aquello que replica el patrón familiar de relación que aprendiste. Si no hay caos que organizar, si no hay heridas que curar, si no hay tempestad que calmar, tu complejo simplemente no se interesa. Estás programado para confundir necesidad inconsciente con atracción genuina. Y aquí está la parte más trágica de todo esto. Imagina que finalmente entras en una relación con esta mujer difícil. Al principio, todo parece mágico. Te sientes útil, necesario, importante. Ella te admira por ser tan fuerte, tan diferente de los demás, su salvador. Pero después de algunos meses, el patrón comienza a revelarse. Los mismos problemas que creías que ibas a resolver nunca se resuelven de hecho. Ella continúa teniendo crisis emocionales.
Tú continúas teniendo que ser el bombero apagando incendios. Y lentamente, sin darte cuenta, comienzas a sentirte exhausto. ¿Por qué ella no mejora?, piensas. Hago todo por ella, doy todo el apoyo, y nada cambia. ¿Sabes por qué? Porque inconscientemente, ninguno de los dos quiere que cambie. Si ella se vuelve estable, equilibrada, resuelta, la constelación se deshace. Ella deja de necesitarte de esa manera, y tu complejo pierde su función. Entonces el inconsciente de ambos sabotea cualquier progreso real. Ella crea nuevos dramas. Tú continúas resolviendo. Y así bailan ese vals neurótico hasta que uno de los dos no aguanta más y termina la relación. ¿Y sabes qué haces después? Encuentras otra mujer exactamente igual. Porque el patrón no está en ellas. Está en ti. Muy bien, ahora que reímos juntos de estas situaciones trágicamente cómicas, vamos a lo que realmente importa. Porque no sirve de nada que entiendas todo este mecanismo de la constelación psíquica si no sabes cómo aplicarlo en tu vida de forma práctica. Y aquí es donde la mayoría de las personas se traba, porque reconocer un patrón inconsciente es una cosa, cambiar ese patrón es otra completamente diferente. Entonces voy a darte pasos concretos, basados en mi trabajo clínico de décadas, para que comiences a desmontar esta constelación neurótica y finalmente elijas relaciones por consciencia, no por compulsión. El primer paso es absolutamente crucial y no puede saltarse, necesitas identificar cuál es tu complejo que está siendo constelado. Y aquí va una técnica que usé con cientos de pacientes. Toma papel y lápiz ahora, porque esto es ejercicio práctico, no teoría de sofá. Escribe en la parte superior de la página, ¿qué función desempeño en mis relaciones? No lo que te gustaría ser, sino lo que realmente terminas siendo. Algunas posibilidades comunes: el salvador, el terapeuta, el padre proveedor, el solucionador de problemas, el estabilizador emocional. Ahora, segunda pregunta, ¿quién en mi familia de origen desempeñaba ese papel? ¿Fue tu padre? ¿Tu madre? ¿Tú mismo desde niño? Tercera pregunta, y esta duele, ¿qué gano siendo así? Porque mira, si repites un patrón hace años, es porque hay una ganancia inconsciente. Puede ser sentirte necesario, importante, superior moralmente, en control. Identifica esa ganancia. Es el pegamento que mantiene tu complejo adherido a ti. Tiempo realista para hacer esto con profundidad: una semana de reflexión, no una tarde. Tu inconsciente no va a entregarte todo en bandeja al primer intento. Segundo paso, desarrollar lo que llamo función observadora. La próxima vez que sientas esa atracción magnética por una mujer claramente complicada, en vez de actuar en automático, vas a hacer algo revolucionario: observar. Solo observar qué está pasando dentro de ti. ¿Qué parte tuya está siendo activada? ¿Qué sensación física sientes? ¿Dónde en el cuerpo? ¿Aprieta el pecho? ¿Acelera el corazón? Y principalmente, ¿qué fantasía surge en tu mente? Yo podría ayudarla. Ella solo necesita a alguien que la entienda. Yo sería diferente de los otros tipos. Cuando atrapas esos pensamientos en flagrante, comienzas a ver el complejo operando en tiempo real. Y aquí está el secreto: no intentes reprimir la atracción. No sirve que te fuerces a que te guste la mujer equilibrada si tu inconsciente aún está programado para el patrón antiguo. Eso solo crea más represión. En vez de eso, observas, reconoces, y conscientemente eliges no actuar en ese impulso. Es como sentir ganas de comer dulce y reconocer: esta es mi compulsión por azúcar hablando, pero elegir no comer. El deseo no desaparece inmediatamente, pero no te vuelves esclavo de él. Tercer paso, y este aquí es el más transformador de todos: necesitas desarrollar en ti mismo aquello que proyectas en la mujer. Si te atraen mujeres intensamente emocionales, es porque reprimiste tu propia intensidad emocional. Si buscas mujeres caóticas, es porque reprimiste tu propio caos interno en nombre de ser el tipo controlado. Entonces la tarea es clara: comienza a integrar esos aspectos. ¿Cómo? Primero, date permiso para sentir sin necesidad de resolver. Cuando surja una emoción, tristeza, rabia, frustración, no saltes inmediatamente a ¿qué voy a hacer con esto? Solo siente. Siéntate con la emoción por 10 minutos sin hacer nada. Segundo, permítete ser vulnerable con alguien de confianza. No necesitas ser en una relación romántica. Puede ser un amigo, un terapeuta, incluso un diario. Pero practica expresar: me estoy sintiendo frágil hoy, no sé qué hacer con esto, necesito apoyo. Para un hombre que construyó toda su identidad en ser fuerte, esto es aterrador.
Pero es esencial. Porque mientras no integres tu propia vulnerabilidad, continuarás buscando mujeres que la expresen por ti. Y aquí vale traer rápidamente una perspectiva complementaria de Karen Horney, psicoanalista brillante que estudió a fondo estos patrones neuróticos de atracción. Ella diría que desarrollaste lo que llamaba solución neurótica, una estrategia rígida de lidiar con la ansiedad básica de la vida. En tu caso, la estrategia fue lidio con todo siendo fuerte y cuidando a los demás. Horney mostraría que esta no es fuerza real, es una armadura contra la vulnerabilidad. Y mientras uses esa armadura, atraerás personas que usan la armadura opuesta, el caos emocional como defensa. La verdadera fuerza, ella diría, es no necesitar armadura alguna. Ahora, seamos realistas sobre qué esperar de este proceso. En los primeros 2 o 3 meses, sentirás una resistencia interna enorme. Tu inconsciente te va a boicotear. Te encontrarás pensando, esto no funciona, tal vez soy así y debería aceptarlo. Surgirá un deseo casi irresistible de volver al patrón antiguo. Esto es normal. Es el complejo luchando por sobrevivir. No te rindas aquí. Entre el tercer y sexto mes, algo interesante comienza a pasar, notarás que ese tipo de mujer que antes te dejaba obsesionado comienza a perder el brillo. La atracción disminuye. No desaparece completamente, pero pierde esa urgencia magnética. Y simultáneamente, comienzas a percibir cualidades en personas que antes pasaban desapercibidas. Las mujeres equilibradas comienzan a parecer interesantes, no aburridas. Después de 6 meses a 1 año de trabajo consistente, la constelación psíquica cambia de hecho. Tu complejo no desaparece, pero pierde el poder de controlarte. Y ahí, mi amigo, finalmente puedes elegir conscientemente quién quieres a tu lado, no quien tu inconsciente herido cree que necesitas. Entonces, recapitulando, la atracción que sientes por mujeres difíciles no es mala suerte, no es destino, y definitivamente no es amor a primera vista. Es constelación psíquica, tu inconsciente reconociendo complejos complementarios y creando un campo magnético que confundes con pasión. El hombre fuerte atrae a la mujer caótica porque inconscientemente completan las partes reprimidas el uno del otro. Él carga la estructura que ella nunca desarrolló. Ella carga la emotividad que él siempre reprimió. Y mientras ninguno de los dos integre esos aspectos en sí mismos, continuarán atrapados en esta danza neurótica. Pero aquí está la verdad libertadora que quiero que te lleves de este vídeo, no estás condenado a repetir este patrón para siempre. La constelación psíquica es poderosa, pero no es una sentencia perpetua. En el momento en que traes a la consciencia lo que estaba operando en las sombras, ganas poder de elección. Puedes continuar siendo el salvador si quieres, pero ahora sería una elección consciente, no una compulsión ciega. Y cuando finalmente integras en ti mismo aquello que antes proyectabas en los demás, algo mágico sucede, dejas de necesitar que alguien te complete. E irónicamente, es solo cuando ya no necesitas más que estás verdaderamente listo para una relación saludable. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuál es el patrón que reconoces en tus relaciones? ¿Eres el salvador atraído por el caos? ¿O tal vez eres el caos atraído por la estructura? ¿O identificaste un patrón completamente diferente? Cuéntame aquí en los comentarios qué complejo crees que está siendo constelado en tu vida. Sin juicio, solo curiosidad psicológica genuina. Quiero leer tu historia. Si este vídeo te ayudó a ver algo sobre ti mismo que estaba invisible hasta ahora, deja ese like aquí abajo. Comparte con ese amigo que vive quejándose de que solo atrae, mujer loca, necesita entender que el problema no está solo en las mujeres que elige. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traigo análisis psicológicos profundos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre relaciones, sobre ti mismo, y sobre la psique humana. Y te dejo con esta reflexión, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Deja de culpar al destino por tus relaciones fracasadas. Tu inconsciente te está mostrando el camino, solo necesitas aprender a leer las señales. Hasta la próxima.